lo que yo voy a hacer con ustedes, esto lo aprendí el pastor Sugel, es un preditaller, no un taller predicación. No voy a predicar un texto, lo voy a exponer y ustedes van a hacer eso mañana. Lo que yo quiero compartir con ustedes son 4 puntos importantes que yo creo que van a servir quizás de preámbulo y de antesala para que los pastores de IBCG puedan venir y compartir con ustedes lo que es la red de plantación. Número 1, yo sé que estoy cantando al coro, pero creo que es bueno ponerlo como fundamento. ¿Qué es la plantación de iglesias? Número 2, ¿por qué es importante plantar iglesias? Número 3, ¿cuál es nuestra triste realidad en el contexto de las iglesias aún hoy saludables? Y número 4, yo voy a compartir con ustedes algunas, desde mi punto de vista, soluciones o alternativas que tenemos para atender lo que yo considero, en los poquitos años de experiencia que tengo y viajando a algunos países, es la triste realidad de la iglesia. Así que como base yo quisiera que podamos definir qué es la plantación de iglesias, y esto es lo que va a aparecer en pantalla, es la definición más sencilla que yo creo que se ha podido dar, que podemos definir la plantación de iglesias como el cumplimiento de las instrucciones de Jesús, tanto en Mateo 28, 18 al 20, lo que se conoce como la Gran Comisión, y lo que vemos en Hechos 1, 8. ¿Por qué? Porque el hacer discípulos, si lo puedes poner en la otra imagen, y bautizarlos se hace en el contexto de la iglesia local, y eso es lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Vemos a los apóstoles dirigiendo a las personas a Cristo. Vemos a los apóstoles incorporándolos a una comunidad de creyentes para que ellos sean discipulados, para que ellos sean enseñados y para luego que fuesen enviados a alcanzar a otros al ser testigos. Así que cuando nosotros hablamos de plantación de iglesia, esto lo hago con toda intención, pero también con mucho respeto a nuestros amigos anglosajones. Yo no creo que hay que romperse la cabeza en dar una definición tan extensa para decir o definir lo que es la plantación de iglesia. Para mí, para este servidor, es el cumplimiento de la Gran Comisión. Es entrenar a hombres en nuestras iglesias locales para que ellos salgan y vayan al campo a donde están los perdidos y le prediquen el evangelio, le enseñen, los incorporen a una iglesia local y de ahí sean enviados a otros lugares donde hay necesidad. Así que, con eso definido, yo quisiera entonces, número 2, contestar la segunda pregunta. ¿Por qué plantar iglesias? Y aquí la cosa se pone un poquito más complicada porque hay diferentes razones y respetando el contexto en la que nosotros pudiésemos decir por qué debemos plantar iglesias. Un famoso misiólogo dijo que debemos plantar iglesias por 5 razones, o 6 razones. Número 1, porque Jesús lo ordenó. Mateo 28, Hechos 1:8. Es una orden de Jesús. Bueno, pero es que Jesús no dijo que plantáramos iglesias. Sí, pero dijo que hiciéramos discípulos. Y yo quisiera colocar en ustedes que la plantación de iglesias está intrínsecamente relacionada con el hacer discípulos. No son 2 cosas aparte. Esto es el producto de esto. Así que Jesús ordena que hagamos discípulos. Número 2, nosotros vemos en Hechos 2 el ejemplo de los discípulos. En Hechos 1:8, Jesús le dijo que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos y le fueran testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Y nosotros comenzamos a ver desde Hechos 2 cómo esto es una realidad. Así que Jesús lo ordena, los discípulos nos muestran cómo el hacer discípulos, el predicar el evangelio y discipular es importante. Número 3, tenemos el ejemplo de Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, nos demuestra a nosotros que hay un modelo que toda iglesia debe hacer suyo. Hay un ejemplo de nosotros hacer discípulos y de enviar gente. Número 4, Dios todavía en el 2024 desea darse a conocer. Dios quiere darse a conocer. ¿Y cómo hace eso? Dios desea que su iglesia se multiplique, que nosotros lleguemos hasta los confines de la tierra, que preparemos hombres y los enviemos para que su gloria sea conocida. Y número último, Dios desea usarnos para alcanzar a los perdidos. Cuando este misiólogo definió las razones por las que nosotros debemos plantar iglesias, yo la hice mía porque creo que es una forma sencilla, escuche bien, de usted poder explicárselo a la iglesia. Porque uno de los grandes retos y problemas, el otro día estábamos
entrenando creo que fue en Argentina o en México, y un pastor preguntó, pero ¿cómo nosotros podemos explicarle a la iglesia por qué nosotros debemos envolvernos en la plantación de iglesias? Yo creo que esto es una forma sencilla de hacerlo. Jesús lo ordenó, los discípulos nos dan el ejemplo, vemos un modelo en la iglesia en Antioquía, todavía el Señor quiere darse a conocer. Eso no ha parado, no se ha detenido. Dios quiere que su iglesia se multiplique y Dios quiere usarnos a nosotros para alcanzar a los perdidos. Pero de manera más práctica, hay algunas otras razones que yo quiero compartir con ustedes de por qué debemos plantar iglesias. Número 1, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. En el hotel donde me han hospedado, que agradezco toda su hospitalidad y amabilidad, yo puedo ver en el piso donde estoy muy poca parte de esta ciudad. La semana pasada estaba en Monterrey, estaba también en un piso 7. 2 días antes estaba en Guadalajara en un piso 8. Y 3 días antes en Naucalpan en un piso 10. Y yo no sé si es el Señor dándome un mensaje, pero en cada una de esas ciudades, yo puedo ver la cantidad de gente transitando, caminando, viviendo en las urbes. Y cada vez que yo veo eso por la ventana de mi habitación, yo pienso en cuánta de esa gente están perdidas hoy. Cuánta gente de esos que están caminando, transitando, habitando ahí, no han escuchado ni siquiera el Evangelio de Jesucristo. Así que la mies sigue siendo mucha, pero desafortunadamente los obreros siguen siendo pocos. Número 2, nosotros creemos que debemos plantar iglesias porque todavía sigue siendo la estrategia más efectiva y más bíblica para alcanzar al mundo para Cristo. Nosotros respetamos cualquier otra metodología, pero nosotros creemos que la más bíblica para alcanzar al mundo para Jesucristo es ir y plantar iglesias. Número próximo, porque los apóstoles y Pablo fueron ejemplos de que la plantación de iglesia es la mejor forma de hacer a Cristo conocido. Porque las ciudades y las urbes siguen aceleradamente creciendo y pocos los están alcanzando con el Evangelio. Yo le decía al pastor Rafael ayer que cuando llegamos el miércoles pasado a Guadalajara, el pastor Daniel Puerto nos llevó un mirador de la ciudad. Y ahí en Guadalajara hay 5 millones de habitantes. Y yo le pregunté a Daniel mientras yo veía esa ciudad. Y el pastor Miguel ya me lo había advertido hace 2 meses de la gran necesidad que había ahí. Pero obviamente yo no lo había visto. Así que parado allí en ese mirador, viendo esa gran ciudad, le pregunto a Daniel, ¿cuántas iglesias tú puedes recomendar en esta gran ciudad? Él acaba de iniciar una iglesia en noviembre del año pasado. Él dice, fuera de la de nosotros, 2. 5 millones de personas. Una ciudad creciente. Gente viniendo de todos los lugares del mundo. Y seguramente deben haber algunas más. Pero que él conozca. Pueden haber 100 más. Y todavía hay millones de personas que podemos alcanzar con el Evangelio. Así que las ciudades están creciendo aceleradamente. La gente sigue moviéndose a ciudades, a las urbes, y ellos necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Mi amigo Jeff Christopherson, que es el presidente de la Convención de Canadá, dijo, y esto siempre yo lo repito, hay algo peor que estar perdido, y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Y yo creo que eso nos debe emplazar a nosotros. Saber que hay gente, cientos de miles de personas, no es que han escuchado y han rechazado, es que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Le decía al pastor en la mesa, me preguntó cómo es la condición en mi país. Bueno, mi condición en mi país es una extensión del cinturón de la Biblia en los Estados Unidos. Hay más apartados en Puerto Rico que en el correo postal de los Estados Unidos. Todo el mundo dice ser cristiano. Usted no va a un lugar donde comience una conversación y la gente te termine con Dios te bendiga o bendiciones o bendecido. Y cuando llegamos a la isla, yo venía después de 10 años vivir en Estados Unidos con la impresión de que esa era la realidad en toda la isla.
Y me he llevado la sorpresa principalmente con los jóvenes en los campus universitarios, que ni siquiera acceso a una Biblia habían tenido. Y eso es una isla de 100 por 35 con 2.7 millones de personas influenciado por el evangelicalismo. Imagínense en otros lugares donde no hay quien les predique. No saben, nunca lo han escuchado. Nosotros tenemos ese tesoro y esa oportunidad, y hay un mundo que se está perdiendo, que no sabe que se está perdiendo y que necesita escuchar que Jesucristo es el Señor. Esta estadística que quiero compartir con ustedes evidentemente es en los Estados Unidos, pero debemos plantar iglesias porque aún el número puede variar en este país, pero ustedes saben su estadística. Se abren 3.500 iglesias en los Estados Unidos cada año, pero se cierran el doble. Entonces, en mi tierra dice que estamos trabajando para la inglesa. Estamos abriendo iglesias y se están cerrando el doble de lo que abrimos. Así que estamos en negativo todos los años. Al menos en la Convención Bautista del Sur en Puerto Rico por los pasados 25 años, el movimiento de ver iglesias que se están cerrando es aparatoso. Trataron de levantar un movimiento de revitalización para tratar de detener esto, de ver cómo los bautismos han caído precipitosamente. Y hay hambre en algunos pastores de iniciar iglesias, pero por más que hay hambre, todavía los números están en contra de nosotros. Se cierran más iglesias de las que se abren. Pero al mismo tiempo, desafortunadamente, muchas iglesias que sí se abren y se están multiplicando y replicando, no son sanas. El Evangelio de la Prosperidad abre más iglesias que franquicias de Burger King. Usted va a Ciudad de Miami y usted dice, ¿cómo esto es posible? Tan difícil que se nos hace para conseguir un local y abrir una iglesia y ellos abren 4 sucursales de ellos. Y esa es la realidad. Mientras nosotros estamos haciendo esfuerzos, ellos están multiplicándose increíblemente. ¿Por qué debemos plantar iglesias? Porque la iglesia local es la responsable de plantar iglesias. Lo fue en el libro de los Hechos, lo es en el 2024 de Santo Domingo, República Dominicana. Es la responsable, no son las convenciones, asociaciones, ministerios para eclesiásticos. Las familias de iglesias que nos unimos es para cooperar, dar recursos, pero los networks, las redes, no plantan iglesias. Son las iglesias locales los que son los responsables. Es la iglesia local la que es responsable de ir a ser discípulos, discipular y ser testigos. Nosotros sabemos que la Gran Comisión fue primordialmente para los apóstoles, principalmente para las iglesias y para todo cristiano, pero es la iglesia la que es responsable de trabajar y de tomar en serio esa comisión. Pero las estadísticas, después de 13 años, en el 2011, se decía que solo el 3% de las iglesias estaban envueltas en la plantación de iglesias. Una década después, 1% ha aumentado esto. Ahora es el 4%. De 100 iglesias, solamente 4 en su vocabulario está el multiplicarse, el preparar hombres y el enviar hombres. Hay otros que están totalmente enajenados de esto. La iglesia local es la responsable de desarrollar los hombres. Segunda de Timoteo 2 es para la iglesia, no es a los seminarios, no es a los institutos. Y yo sirvo en un seminario y probablemente si me escucha el presidente me despide. Pero los seminarios no somos los responsables de hacer pastores y de plantar iglesias. Nosotros no somos los responsables de hacer discípulos. Eso es una responsabilidad que le da el Señor a la iglesia local. Pero lamentablemente, escuche bien, hay muchos pastores que tienen visión para su iglesia local, pero muy poca o ninguna por su ciudad, su región, su país y el mundo. Ellos están muy concentrados hacia adentro, que han olvidado mirar la necesidad afuera. Y eso incluye a muchas iglesias saludables.
a muchas iglesias que su púlpito es sano, pero desafortunadamente están más interesadas en el crecimiento de su iglesia local que en la expansión del reino de Dios en la tierra. Yo creo que el testimonio que dio el pastor Eduardo y asentaron aquí los pastores es una evidencia de lo que nosotros hemos visto. Iglesias que se plantan, iglesias nuevas, alcanzan a nuevas personas. Pero las iglesias que envían a esos hombres con miembros de su iglesia, el Señor las respalda. Y envía nuevas personas. Eso trae salud. Y es importante que entendamos que las iglesias que se inician van a alcanzar probablemente a un target, a un grupo de gente que la iglesia enviadora nunca va a alcanzar, y eso está bien. Porque una iglesia local no puede alcanzar toda su ciudad y no va a alcanzar a todo tipo de personas. Pero si nos reproducimos, si nos invertimos, vamos a alcanzar a otro grupo de personas. La iglesia establecida tiende a estar enfocada exclusivamente en los que están. Las nuevas no les queda otro remedio que enfocarse en los de afuera. Y eso es bueno. Amén. Eso no es malo. Nosotros cuando plantamos una iglesia, la última iglesia, Ciudad de Dios, fuimos 4 parejas de Estados Unidos enviados de Oklahoma a plantar en Ciudad de Dios en San Juan. Nosotros teníamos 10 miembros con nuestros niños. Y nos reuníamos todas las semanas en mi casa a orar, a prepararnos, y todas las semanas salíamos 2 veces a la semana a la ciudad de San Juan, a Santurce, Miramar, a predicar el Evangelio. Y una persona que respondiese al Evangelio, alguien que Dios salvara, era una bendición. Porque lo discipulábamos y en algún momento iba a ser el número 11. Y eso era una fiesta y una victoria. Así que ciertamente las iglesias nuevas van a enfocarse en los de afuera. Las estadísticas nos demuestran que las iglesias que han plantado otras iglesias crecen 3 veces más rápido que las que no plantan. Y eso es una verdad. Eso nosotros, yo le puedo decir, no, pero eso es muy subjetivo. Bueno, yo le voy a decir lo que yo he visto. Yo he visto que iglesias que están envueltas en el desarrollo de hombres, enviar hombres, están creciendo. Dios los está respaldando y está enviando gente a esas iglesias. Y eso vigoriza a esa iglesia madre. ¿Por qué? Porque la gente en las sillas están preparadas a que próximamente seremos nosotros. Seremos preparados y seremos enviados. Produce emoción estar consciente de que hay perdidos, que tenemos que ir a predicarles, que hay ciudades que no hay presencia del Evangelio y que esta iglesia tiene un corazón que ora por ellos, pero también está dispuesto a desprenderse y enviar a los mejores. El pastor Tim Keller dijo, el inicio continuo y vigoroso de nuevas congregaciones es la estrategia crítica para el crecimiento del cuerpo de Cristo en una ciudad. La renovación y avivamiento orgánico incesante de las iglesias existentes en una ciudad. Y él cerró diciendo, ninguna otra cosa, sean cruzadas, programas evangelísticos, ministerio para eclesiásticos, mega iglesias crecientes, consultores congregacionales, procesos de renovación eclesiásticos pueden tener un impacto consistente como el extensivo inicio de nuevas iglesias. La pregunta que yo quiero que nosotros pensemos por un momento es, ¿por qué si la plantación de iglesias fue la forma normal de cumplir la gran comisión en el Nuevo Testamento, es anormal para nosotros hoy en día? ¿Por qué si la gran comisión dada por nuestro Señor en su aplicación fue ir a evangelizar, discipular y plantar iglesias como lo normativo, ahora para nosotros es anormal? ¿Por qué nosotros ponemos tanta resistencia en este punto en particular?
Y este es el punto número 3 que yo quiero compartir. Otra vez, yo no tengo mucha experiencia, yo puedo ser el hijo de muchos de ustedes, así que yo no tengo tanta experiencia como ustedes, pero yo quiero compartir con ustedes la triste realidad que yo he visto probablemente en los pasados 10 años que estamos envueltos en la plantación de iglesias. Cuando nosotros hablamos de plantación de iglesias con pastores, estas son las 4 diferentes reacciones que yo he visto. Probablemente hay algunas más que puedan haber en este salón, pero las más que yo he visto. Número 1, indiferencia. ¿Sabes qué, Félix? El Señor no nos ha mandado a nosotros como iglesia a hacer eso. Realmente nosotros no vemos en el Nuevo Testamento un mandato para hacer eso. Nosotros creemos que eso es para otros. Yo lo escucho bastante. Indiferencia y también apatía. Número 2, he visto a muchos pastores que cuando se toca el tema de la plantación de iglesia, le da PTSD. Síndrome, ¿cómo se dice en español? Estrés postraumático. PTSD. Les da coraje porque solamente escuchar plantación de iglesias trae a su mente y a sus corazones experiencias desastrosas con jóvenes o con hombres que consumieron o se leyeron un libro, o fueron a una conferencia, o se vieron un video en YouTube de plantación de iglesia y llegaron a sus pastores y le dijeron, esto es lo que tenemos que hacer. Y el proceso que usaron produjo división, dolor y trauma en la vida de la iglesia, que en vez de que haya un nacimiento saludable, lo que hubo fue un aborto. Así que cada vez que escuchan el tema dicen, jamás nosotros contemplaremos eso. Número 3, hay algunos pastores que sí están conscientes que deben desarrollar hombres y que deben alcanzar otras zonas en su ciudad, u otras ciudades, u otras regiones, u otros países, pero ellos sinceramente, y esto yo lo veo más que las primeras 2, me dicen, pero ¿qué voy a hacer? Yo soy un solo pastor. Y el joven o el hombre que tiene interés, si se va de la iglesia y si lo envío, voy a tener, número 1, más trabajo. Y la mayoría son bivocacionales. Número 2, no tengo sucesión u otros que puedan hacer ese trabajo. Y número 3, él está tan y tan conectado en el field con la gente, con la iglesia, con la congregación, que si yo lo envío, se me va a ir la mitad de la iglesia. Y hay una lucha entre ellos, entre ser obedientes, en ver la necesidad, en tratar de cumplir la comisión, pero la realidad de si los envío, sufro en lo personal y puede sufrir la iglesia. Y número 4, hay algunos que tienen duda. Realmente lo quieren, pero no saben cómo se lleva a cabo. Probablemente por malas experiencias, probablemente porque han escuchado de otros lo que le ha sucedido, y entonces sí lo quieren, pero están confundidos en cómo hacerlo. Ahora, la pregunta que yo haría a cada uno de ellos es Mateo 28 la comisión y las palabras de Jesús en Hechos 1:8 una opción? ¿Es un mandato o es una opción? Eso yo se lo dejo que usted lo interprete como usted quiera. Número 2, las malas experiencias traumáticas van a definir nosotros cumplir con nuestra responsabilidad. Número 3, si honestamente estás convencido de que debes preparar hombres y enviar hombres, ¿de qué manera puedes trabajar y qué necesitas para vencer esos temores? Y número 4, y es lo que yo creo que es lo que yo veo en este salón, ¿qué tal si el trabajo interdependiente entre iglesias, entre pastores,
que podamos tener las diferencias que podamos tener en cómo hacemos iglesia. Pero si nos une el Evangelio y alcanzar a los perdidos, ¿qué tal si podemos trabajar juntos para preparar hombres y enviar hombres para que alcancen nuestras ciudades, nuestras regiones y los países? Amén. Yo creo que eso es posible, porque las iglesias saludables se multiplican. Amén. Y yo sé que algunos no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que un organismo saludable se multiplica. Y no se puede ser una iglesia saludable sin plantar otras iglesias. Yo creo que nosotros debemos considerar no solamente los hombres en nuestras congregaciones, sino unirnos con otras iglesias para poder ver los hombres en nuestras congregaciones, prepararlos, equiparlos y enviarlos para que el Evangelio siga siendo conocido y alcance la ciudad y nuestro país. Amén. Así que ante la triste realidad, yo presento 3 puntos como solución. Número 1, un paradigma diferente a considerar. Hay muchos de nosotros que somos como la iglesia en Jerusalén, que no enviamos, sino que vamos e investigamos. Y hay otros que somos como la iglesia en Antioquía. Yo creo que nosotros debemos considerar en esta mañana cuál es el paradigma de nuestra iglesia. Si somos como los ancianos en Hechos 15, o somos como la iglesia en Antioquía, que envió a Bernabé y a Saulo, los recibió, los apoyó y los reenviaba. Si vamos a poner peros y solamente vamos a mirar, o si vamos a participar. Yo creo que muchos de nosotros somos como Jerusalén. Y yo creo que el Señor está llamando a que nuestras iglesias se parezcan más a la iglesia en Antioquía. Iglesias que evangelizan, que discipulan, y yo creo que en eso la mayoría de los que estamos aquí estamos claros que lo estamos haciendo, pero que entendamos que el evangelismo y el discipulado nos debe llevar a plantar iglesias. Nos debe llevar a ver a dónde está la gente yendo o de donde la gente está viniendo. Allí puede ser que se inicie la próxima iglesia. Evangelizamos, discipulamos y plantamos iglesias. Preparamos a la gente para que hayan nuevas iglesias. Número 2, que consideremos no solamente ser una iglesia como Antioquía, sino que número 2, entendamos qué se necesita para plantar. Muchos misiólogos han escrito innumerables libros para poder ayudar a iglesias a que sean iglesias enviadoras. Y a veces el término nos asusta porque pensamos que necesitamos una estructura, una plataforma, y realmente lo que necesitamos son 4 cosas. Y una ya la tenemos segura, que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces es orar para que el Señor nos pueda dirigir a encontrar el sembrador, los sembradores. Mi convicción personal, y yo creo que ese es un modelo que aquí se estableció y que se debe replicar, es que sean más de uno. Si no se pueden enviar 2 pastores, escuche bien, que por lo menos se pueda enviar un hombre que sea 1 Timoteo 3, Tito 1, que tenga y cumpla los requisitos, que la iglesia lo haya reconocido, que haya servido en la iglesia local, pero que en el bullpen hayan otros que tengan esas características y que se puedan invertir en ellos y preparar para que en esa nueva iglesia la iglesia tenga una pluralidad de pastores, porque el trabajo ministerial no puede recaer en uno solo. Así que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el sembrador, los sembradores. Número 3, necesitamos la semilla, que es el Evangelio. El otro día había una entrevista que le hicieron a Mark Dever sobre la plantación de iglesias. Está enviando a Bobby, a otro joven. Y él le preguntaba, Jonathan Lehman, Mark, cuando tú piensas en plantación de iglesias, ¿qué se necesita? Y él dijo 2 cosas. Un pastor que predique el Evangelio. Pero no hay nada más. Sí, hay otras cosas que se pueden añadir. Pero lo importante es que haya un pastor que haya sido transformado por el Evangelio y que quiere ir a predicar el Evangelio. Yo estoy de acuerdo.
Necesitamos el Espíritu Santo que nos dirija. Necesitamos identificar a los hombres, invertirnos en ellos. Necesitamos que ellos entiendan bien el Evangelio y que sí, que entiendan bien lo que es la iglesia. Nathan Knight escribió un libro que dice Planting by Pastoring, plantando, pastoreando, y dijo, no puedes plantar una iglesia si no sabes lo que es una iglesia. Y yo creo que el movimiento de los pasados 25 años de plantación de iglesia que hemos traído de los Estados Unidos con todas las mejores intenciones que ellos han tenido ha sido demasiado pragmático, ha sido demasiado dirigido a los números. Y el éxito es cantidad de personas, es gente, que hemos perdido la esencia. Y hay muchos que están escépticos en entrar esto por lo que han visto. Pero aunque eso es una realidad, no quita las responsabilidades que tenemos. Así que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como iglesia debemos orar a Dios para que nos muestre qué son los hombres, asegurarnos que entienden el Evangelio y reconocer cuál es la tierra, dónde están los perdidos y enviarlos. Al fin del día nosotros somos colaboradores, no vamos a hacer el trabajo que solamente lo hace el Señor, que es darle crecimiento. Nosotros sembramos la semilla y dejamos que Dios la haga germinar. Ahora, número 3 en este punto de solución. No solamente es cambiar nuestro paradigma, no es solamente evaluar lo que se necesita. Número 3 es cómo lo podemos hacer. Y esta es mi convicción personal. Trabajando juntos. Dave Harvey ha dicho varias veces, y creo que lo dijo aquí en noviembre, las iglesias pueden lograr juntas lo que ninguna iglesia puede lograr sola. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que juntos nosotros somos más fuertes. Hay un patrón en el Nuevo Testamento de iglesias, no solamente colaborando para suplir las necesidades, sino también para proclamar el Evangelio. Juntos somos más fuertes. Hay una belleza en el trabajo interdependiente. Amén. En que podamos unirnos y dejar las diferencias y que nos una el Evangelio de Jesucristo y el convencimiento de que siguen habiendo miles de millones de personas sin escuchar y sin creer. Y que necesitan que se establezcan otro tipo de iglesias. No tiene que ser un copy-paste de la de nosotros. ¿Me entendió? No tiene que ser exactamente igual. Pero sí tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que queremos, que podamos trabajar juntos. Así que para resumir, 3 cosas que yo creo que son importantes. Número 1, amados, la plantación de iglesias es la estrategia, no es el fin. El fin es la gloria de Dios. Amén. El fin es la gloria de Dios y por eso es que nos unimos a hacer esto, es que la gloria de Dios sea conocida. Número 2, no estamos plantando nuestra iglesia. Cristo fue el que dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Nosotros somos partícipes, no somos protagonistas. Amén. Es una bendición unirnos a lo que Dios está haciendo. Y número 3, escuche bien para animarlos, a los que quizás son como yo, iglesias pequeñas. El éxito en la plantación de iglesias no es la cantidad de personas, es la fidelidad a Dios. Amén. Amén. Al fin del día, lo que yo quiero ser hallado es fiel. Amén. Y tú puedes ser fiel con 50 o con 5,000. No importa, es ser fiel. Amén. Y yo te animo, sin importar el tamaño de tu iglesia, que tú abraces la responsabilidad que tenemos de alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y probablemente no tienes todo lo que se necesita para hacerlo, pero si trabajamos juntos, se puede levantar una fuerza misionera en esta ciudad y en este país para alcanzar el país. Amén. Con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cierro con unas palabras de Charles Spurgeon que le dijo en un sermón una primavera, en una entrevista que hicieron después de un sermón en primavera en su iglesia. Dijo: alentamos a nuestros miembros a que nos dejen para fundar otras iglesias. Es más, tratamos de persuadirlos para que lo hagan. Les pedimos que se esparzan por toda la tierra para convertirse en la buena semilla que Dios bendecirá. Creo que mientras hagamos esto, prosperaremos. Amén. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. Amén.